yo estuve hospitalizado de gravedad al punto de llegar a un estado de coma. Yo vi como ellos se le llevaron su alma, es decir, la niña en ese instante yo vi que se quedó sin vida. Pero estos personajes yo pude ver cómo le arrancaron su alma y se la llevaron. O sea, se la llevaron al lugar de tormento. Porque esa niña se dejó engañar y ella sí aceptó la propuesta que a mí me la hicieron. ¿Sabías tú que en los hospitales las personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte tienen luchas espirituales con fuerzas oscuras o entidades demoníacas? Pues sí. Yo quiero que tú sepas que cuando una persona está en el hospital, aquella persona no solamente está dormida, sino que muchas veces esa persona está teniendo una lucha espiritual. Y esto fue lo que me pasó a mí en el año 2021 cuando estuve hospitalizado. Y es que lo que te voy a contar, no me lo contaron ni me lo inventé. Fue algo que yo viví. Aproximadamente en el año 2021 yo estuve hospitalizado de gravedad al punto de llegar a un estado de coma. Pues muchos se preguntarán qué ven las personas cuando están en ese estado de coma, escuchan, no escuchan, qué es lo que experimentan. Pues especialmente a mí me pasó algo muy raro en la cual comencé a experimentar cosas espirituales que yo nunca las había vivido, pero que en ese instante las comencé a experimentar. Pero algo que te voy a contar fue algo que yo vi y es algo que cuando yo le cuento a las personas se quedan realmente impactados. Y es que cuando yo estaba en el hospital, al lado mío había una niña, aproximadamente de unos 12 o 13 años. Pero como estamos en ese tiempo de lapso que estamos prácticamente muertos en vida, las personas que estamos ahí experimentamos cosas espirituales. Y en este caso a mí se me presentaron 3 personajes a hacerme una propuesta de que si yo quería ser sano. Escuché bien, 3 personajes demoníacos. Estos personajes demoníacos me ofrecieron que ellos me podían sanar y que me podían parar de ese hospital. Pero si yo negaba la fe en Dios y si yo negaba que Dios existía. En ese tiempo yo no tenía fuerzas, no podía hablar, solo me comunicaba con mi mente y como estaba en el mundo espiritual, ellos me podían hablar a mí y yo los podía ver a ellos. Pero yo ahora entiendo que cuando yo les dije que no, incluso yo los ahuyenté con ciertos versículos bíblicos, porque yo les decía que Dios sí existía y cuando yo les decía que Dios existía, ellos se enojaban, pero ellos andaban rondando mi cama. Y total de todo que ellos me decían que yo los miré a los ojos, pero yo no los miraba. Porque una voz me decía, creo yo que es el Espíritu Santo, que no los mire a los ojos, porque si yo los miraba a los ojos, ellos podían quitarme la vida. Bueno, total que fue una lucha espiritual tremenda, hermano, que yo tuve ahí. Pero cuando ellos ya no pudieron resistir a lo que yo les estaba diciendo, ya no pudieron luchar conmigo, ellos se fueron al lado de la cama de esa niña de aproximadamente 12 años. Ellos le hicieron la misma propuesta que me la hicieron a mí, es decir, que ellos me sanaban, que ellos me iban a levantar de esa cama, pero si yo negaba a Dios y si yo aceptaba al Dios de ellos. Ellos no me dijeron cuál era el Dios de ellos, pero yo ya sabía en mi mente a quién era el Dios de ellos y a quién ellos sirven. Entonces, en mi caso yo no acepté, pero yo vi que la niña sí aceptó. Esta niña tenía unos 12 años. Cuando la niña aceptó, yo vi como ellos se le llevaron su alma. Es decir, la niña en ese instante, yo vi que la niña se quedó sin vida. Pero estos personajes, yo pude ver cómo le arrancaron su alma y se la llevaron. O sea, se la llevaron al lugar de tormento. Porque esa niña se dejó engañar y ella sí aceptó la propuesta que a mí me la hicieron. Entonces, cuando yo ya estoy ahora actualmente ya sano, completamente, yo le he preguntado a mi mamá, cuando yo estaba hospitalizado, había tal niña, cómo era, una niña de característica, era blanquita y tenía 12 años. Y ella me dice que sí, que esta niña estaba junto al lado de mi cama y que esta niña murió. Entonces yo dije, wow, o sea, algo que me impresionó porque no fue algo que yo me lo inventé o quizás yo aluciné, sino que es algo que pasó en la vida real. La niña murió, pero ahí en ese estado, en ese hospital, estaba ocurriendo algo espiritual que nadie lo ve.
Entonces lo que yo te quiero dar a entender es que cuando una persona está en un hospital, no simplemente está acostado ahí. Aquella persona está teniendo luchas espirituales y muchas veces llegan estas entidades demoníacas a querer robarse las almas que están en el hospital. Es por eso que yo te digo que si tú tienes un familiar en el hospital o hay una persona que está en el hospital, no dejes de orar por esa persona. Cúbrelo con la sangre preciosa de Jesús, porque de verdad llegan estas clases de demonios a querer llevarse el alma de esa persona. Y la persona que no está realmente fundamentada en la palabra y no sabe nada del espíritu, estos demonios se le llevan el alma.